Entonces acá, en la primera pregunta, espérense. En la primera pregunta, ¿qué respondieron ustedes allí? Ahí me habla del germanio y del silicio. ¿Cuál es la respuesta? Aquí dice germanio y aquí dice silicio. Vean que yo selecciono Profe, palabras claves, ¿ok? Ajá. es que estoy en el colegio y Michael quiere hablar con usted. Permiso. Profe, no, es que yo le había mandado la práctica por el chat privado, pero usted no me contestó. Es que, Sí, mi digamos, yo amor, ya la mandé... recibí. Sí, ya la recibí. Ah, Correcto. gracias, Ujú. profe. Con gusto, mi amor. Profe, y esa la ve. Ok, correcto. Germanio y silicio, los símbolos son Ge y Si respectivamente. Correcto. En la segunda me hablan del cobre. Siempre busquen palabras clave, porque si empiezan a leer todo se van a agotar más rápido. Entonces, ¿cuál es el símbolo del cobre allí? ¿O cuál es la opción que se refiere al cobre? La La G. C. Correcto. Recuerden que el cobre viene del latín cuprum, ¿ok? Por eso es Cu. Co es cobalto. En la clase de ciencias les dicen que poseen composición definida y me dan formulitas acá, simbolitos. ¿Qué será? ¿Qué tipo de materia es? ¿Qué tipo de materia es? ¿Qué tipo de materia es? Va para leer, profe. Lea lo que está Yo, subrayado. yo Ujú. puse la B, profe. Son sustancias puras, correcto. Tienen composición definida. Si me dijera composición variable, ya son mezclas. Y ahí tengo que identificar. Si es uniforme, o sea, si es una sola fase, es homogénea. Y si se visualizan a simple vista los componentes, es heterogénea. Heterogénea, acuérdense de pinto, el pinto, ¿ok? El pinto es heterogéneo. Aquí me hablan del oro. Si no sé dónde está el oro, lo busco en la tabla periódica. ¿En qué zona está el oro? En la tabla periódica. En el bloque de transición. En transición, correcto. Y es un metal, toda la parte de transición son metales, correcto. Acá, el helio. En la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del helio? ¿2? 2. Entonces, ¿cuántos puntitos debe tener el helio? ¿2? No. Mm, Perdón, ¿qué opción es? Si tiene 2 electrones, ¿cuántos puntitos debe tener? 2. Ajá, ¿cuál es la opción entonces? La B. No es como los estudiamos en clase, que estaba uno a cada ladito, pero es la única respuesta que tiene 2 electrones. Pero puede estar así como unidos los dos electrones, ahí como Sí, alrededor. ahí lo que prevalece es el concepto, mi amor. Ok. Posee 6 electrones en su capa de valencia, entonces, ¿cuál será la representación? Yo después de ahí no leo más, porque esa es la base, esa es la clave. Si presenta 6 electrones en su capa de valencia, ¿cuál será? ¿Cuántos puntitos tiene? Acuérdese que Lewis representa los electrones de valencia así. Hay relación entre los electrones de su capa de valencia y el número de puntitos que tiene el átomo, el elemento. Si tiene 6 electrones en su capa de valencia, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece ese elemento? Sexto. Ajá, entonces, ¿cuántos puntitos debe tener? 6, la A. Correcto. ¿Ven cómo los conceptos se aplican? Acá dice bromo. Busquen el bromo en la tabla periódica y díganme qué números trae el bromo en la tabla periódica.
¿Qué números trae el bromo en la tabla periódica? ¿Tienen tabla periódica? ¿Quién me dice cuáles son los números que trae el bromo? El número atómico sería 35. Correcto. ¿Y el másico? Sería 79,90, pero redondeado sería 80. Correcto, muy bien. Entonces, tiene 45 neutrones, correcto. Si yo resto 80 menos 35 me da 45. Perfecto. Pero los protones y los neutrones están en misma cantidad. Acuérdense que el número atómico, ¿qué información me da del átomo? Es la cédula. Los protones son la cédula del átomo. Las Z son los protones. Y cuando no es un ion, también son los electrones. Entonces, ¿el número de protones y neutrones es igual? No. ¿Los electrones que posee son 45? No. El núcleo tiene un número de masa igual a 80. El número de masa es lo mismo que el número másico. Sí. Correcto. Entonces, si el número de masa es 80, no puede ser el número atómico, que de hecho el atómico es 35. Ajá. Silicio con hidrógeno, se llama silano ese compuesto. ¿En qué grupo está el silicio? En la tabla periódica. En el 4. Ujú. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 4. Ajá. ¿Y qué geometría tiene? Piramidal, ¿verdad? Entonces los 4 electrones están comprometidos en los enlaces químicos. Y acá tenemos al señor hidrógeno, que anda buscando siempre un electrón, un alma perdida. Es como lo mismo que hicimos con el metano, el modelo que yo les enseñé en clase, pero en vez de tener carbono en el centro, tiene silicio. Es el mismo comportamiento. Fíjense cómo cada hidrógeno alcanza sus 2 electrones porque él se va a parecer al helio, recuerden que él es una excepción. Y el silicio completa su octeto, sus 8 electrones en la última capa. Entonces, ¿cuál será la estructura de Lewis correcta? La D. La D. La D, correcto. Ujú. Y además aquí hay 2 hidrógenos y la fórmula me dice que hay 4. Aquí hay 3 hidrógenos, la fórmula me dice que hay 4. Y acá sí hay 4 hidrógenos, pero el silicio está quedando con 4 electrones, no está alcanzando su octeto. ¿Ok? Entonces, por eso tampoco, o sea, si no lo hago por lo que sé, lo hago por lo que no es. ¿Ok? Descarte también se vale. Acá, lo clave, fíjense que yo no me leo el texto, yo veo la figura y veo un signo más y un signo menos. O sea, veo iones, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, díganme ustedes qué tipo. Es iónico. Ajá. Es iónico, correcto.
¿Ok? Es iónico. ¿Alguna pregunta con respecto a esta, a la 9? ¿Aló? ¿No hay dudas? Todo bien. Ok. Acá me pregunta, enlace covalente. ¿Cuáles son los compuestos con enlace covalente? ¿Qué tipo de elementos forman los enlaces covalentes? No metales. Correcto. ¿Cuáles ahí son los no metálicos? El sodio es un metal, está a la izquierda de la tabla periódica, esta no es la opción. El cobalto es un metal, está en la zona de transición. Entonces, ¿qué opciones me quedan disponibles? La 2 y la 4. Ajá, recuerden que el hidrógeno, aunque está a la izquierda y arriba, él es un no metal. Él está puesto allí porque es el elemento más simple, más sencillo y el primerito de la tabla periódica, pero él es un no metal, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, ok. No metales, me dice. No metales, comparten electrones, forman moléculas. ¿Qué tipo de enlace es? El de los no metales, ¿cómo se llama? Valiente. Valentes. Recuerden que cada tipo de enlace y la clase de enlace químico, el material está en el aula de química. El enlace químico cuando es metal y no metal es iónico. Cuando son no metales, covalente. Cuando un elemento otorga los dos electrones, como vimos los dos circulitos azules en la otra práctica, el enlace es coordinado o dativo. Bien, y cuando es metálico, dice mar de electrones. Y dice también, me representa solamente símbolos de metales, hierro, 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 aluminio, 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 cobre, 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 ¿ok? Y eso está más detallado en esa presentación. Entonces acá dice sacarosa, me da esta fórmula y me dice agua. Si no me acuerdo la fórmula del agua, yo la escribo. ¿Cómo son esos compuestos? La sacarosa y el agua, respectivamente. Sacarosa y agua, ¿cómo se clasifican? Ternario y binario. Correcto. De hecho, la única que empieza por ternario es la C. Si tenía dudas, esa es. Acá me preguntan cuáles son compuestos cuaternarios. Fíjense que yo no me leo el texto, yo me voy a la pregunta. Si la pregunta no me aclara la información que yo necesito buscar, ahí voy al texto y lo leo, ¿ok? ¿Cuáles son cuaternarios allí? Los que tienen 4 elementos diferentes. Me dirían a mí mis antiguos alumnos, profe, los que tienen mayúsculas. Sí, la mayúscula, por ahí empieza el símbolo de un elemento químico. Siempre empieza por mayúscula. Entonces acá tengo una mayúscula, 2 mayúsculas, 3 mayúsculas y 4 mayúsculas. ¿Y qué pasa con esa otra O? Ya la conté. No la puedo volver a contar. Voy con el 2. 1, 2 diferentes, 3 diferentes, 4 diferentes. También es cuaternario. En el tercero, NH y Cl. Esto no es CI, es Cl. No me confundan el cloro, ¿ok? Además que no hay ninguna que diga 1, 2 y 3. En la 4 tengo hidrógeno, fósforo y oxígeno. Son 3. Y en la 5, 1 sodio, 2 hidrógeno, 3 carbono y 4 oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los cuaternarios allí? Ay, se me fue. ¿Cuáles son los cuaternarios allí? El 1, el 2 y el 5. Correcto. Un grupo de estudiantes, aquí. ¿Cuál es la fórmula correcta? Fíjense que no vale la pena, del dióxido de carbono. la B. CO2. ¿Cuáles son los nombres que completan esta tabla? Los nombres que faltan son el 1, el 2 y el 3. ¿Cómo se llama el primero? ¿El primero es magnesio o manganeso? Sulfato de magnesio. Correcto. O sea, no es ni la A ni la B. Check. Yo les dije que este ion poliatómico era la tendencia que yo había observado en los últimos exámenes del MEP. Ese ion se llama borato. El pato tiene pico, entonces formaría el ácido bórico. Pero si no me acuerdo, veo el último, AC. AC ácido. Y como es binario, termina en hídrico. Hídrico, completo el sufijo hídrico. Entonces me voy a la opción, ¿cuál será?
La D. Correcto. Correcto. Aunque yo creo que después de hoy se aprenden el borato. Borato. La configuración electrónica del xenón, ¿cuál será? ¿Cuál será? La A. No. Correcto, muy bien, excelente. De todas maneras, si tengo dudas, voy a la tabla periódica. ¿En qué periodo está el xenón? En el 5. Entonces es lógico que tengan 5 acá en la configuración. ¿Cuál es el número atómico del xenón? 54 en la tabla periódica. Cuento electrones: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 38, 48, 54. Acuérdense que lo de arriba son electrones. Cuento electrones y estoy más que seguro que entonces esa es la configuración electrónica del xenón. Acá, enlace covalente. ¿Qué es lo que ocupo para enlace covalente? No metales, ¿verdad? Entonces voy, bromo y carbono, ¿son metales o no metales? No metales. Entonces listo, es la A. Vamos a ver por qué las otras no son. Potasio y aluminio, no, porque son metales. Bromo sí, pero aluminio no, porque es un metal. Y aquí ni el litio ni el manganeso, porque también son metales. Ahora sí estoy seguro que mi respuesta es la opción A. ¿Y la 18? Voy a bajarle el zoom un poquito para que veamos toda la pregunta. Correcto. Dice, la fórmula molecular indica el tipo de átomos y la proporción exacta en que se han combinado. Sí, la fórmula molecular me indica cuántos elementos, cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto. Es decir, esa molécula tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Bien, esa información solo me la da la fórmula molecular. ¿Qué me da la fórmula estructural? Cómo están enlazados y distribuidos los átomos para formar ese compuesto. ¿Y qué me da la fórmula empírica? La relación mínima. ¿Qué significa esa relación mínima? Que bueno, que por cada átomo de carbono en la fórmula hay 2 o el doble de hidrógeno y la misma proporción de oxígeno. Eso es lo único que yo puedo obtener. La palabra mínima siempre va relacionada con la fórmula empírica. Entonces veamos las opciones de respuesta. ¿Me dice la composición exacta? Sí, la fórmula molecular me dice eso. ¿La fórmula molecular me da el tipo de enlace? No, los enlaces me las da la estructural. ¿La empírica muestra el tipo de enlace? No, que me lo da la estructural. Solamente los enlaces me la da la estructural. ¿Y la fórmula estructural muestra la proporción mínima? No, la que me muestra la proporción mínima es la empírica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí ya no les pidieron identificar, sino revisar el concepto. ¿Todo bien, profe? Perfecto. Continuemos entonces. Terminamos química, ¿no? Creo que sí. Ahora comenzamos. La primera pregunta de biología, ¿qué tipo de adaptación se refiere a eso de que tienen patas largas, cuerpos delgados? ¿Eso es conducta? No, entonces no es ni etológica ni de comportamiento. ¿Eso ahí dice que permite de esconderse de sus depredadores? No, entonces no es mimética. ¿Qué será entonces? Me habla de las partes del cuerpo, de la estructura del cuerpo. Anatómica. Anatómica, correcto. Si me habla de la función de cada parte del cuerpo, es fisiológica. ¿Para qué le sirve a él eso? ¿Ok? ¿Qué hace ese órgano? ¿Qué hace esa parte del cuerpo? Si solamente me habla de partes, vuelvo a repetir, es anatómica. Si me dice qué hago con esas partes, ya es fisiológica. Y cuando se refiere a movimientos o a comportamiento sexual sobre todo, sería etológica o conductual. En la pregunta 2, ¿qué respondieron?
La A. Correcto, las espinas del cactus, morfología, la forma. Morfología, forma, y aquí dice forma. Morfo, el prefijo morfo significa forma. ¿Ok? Ay, caramba. En la pregunta número 3, ¿cuál es el factor ecológico y cuál es la respectiva condición que influye? Se habla de frío y calor, ¿cuál será esa condición? La B. Clima y temperatura. Por eso están condicionados con pelos o sin pelos. Con pelos para lugares muy fríos, temperatura o bajas temperaturas, y sin pelos para aquellos climas que son secos, altas temperaturas. Excelente. Acá, según el texto anterior, entonces tengo que leer. Debido a las diferencias en el factor luminoso, en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes San Ramón, algunas plantas en la época de crecimiento presentan capacidad de realizar ajustes en la distribución espacial del follaje. Esta característica se denomina dimorfismo foliar. Dimorfismo, forma de las hojas, y permite observar diferencias en la forma, valga la redundancia, de las hojas de algunas especies de plantas. Entonces, ¿cuál La será? C. Correcto. Las plantas se van a adaptar la forma de sus hojas condicionada a los cambios del medio. Muy bien. De hecho, hay vegetación o flora dependiendo de cada medio en donde ellas habitan, ¿ok? Algunas hojas son más grandes, otras son más pequeñas, otras tienen, o sea, ¿me entienden? Y eso se debe mucho, todos tenemos adaptaciones con respecto a nuestro entorno porque eso garantiza nuestra supervivencia. En cuanto a las 5 y a las 6, población. ¿Qué es población? El conjunto de individuos de una misma especie. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene una sola especie? Un solo tipo de ser vivo. Las moscas. La C. Correcto, correcto. Porque en las otras me habla hasta de 2 y de 3. La A me dice lombriz y milpies son diferentes, ellos no se pueden reproducir. Mariposa y grillo tampoco. Los grillos con los grillos, las mariposas con las mariposas. Y en la última menos, porque me dice pájaro, camaleón, escarabajo, perro y gato. O sea, ¿cuándo un perro se va a reproducir con un gato? No. Y entonces, ¿qué se puede afirmar con respecto a ese texto? La A. Correcto. Todos ellos forman un ecosistema que tiene biodiversidad o diversidad de seres vivos. Ahí sí hay diversidad de seres vivos. Están los perros, los gatos, el grillo, la mariposa, todos, las lombrices. Vamos con la 7. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza siempre lo voy a ver como algo negativo. ¿Ok? ¿Cuál de esas opciones tiene algo negativo contra las especies, contra los seres vivos? ¿Mm? La B. La sobreexplotación, correcto. ¿Qué significa sobreexplotación? Y aquí vemos en la figura, se pesca y se pesca gran cantidad de peces, eso pasa mucho en el Pacífico Norte, y no le dan tiempo a la especie de reproducirse y generar nuevos especímenes, nuevos individuos. Entonces sacan y sacan y sacan, pero no dejan que crezca la población o que por lo menos nazcan nuevos individuos. ¿Y qué va a pasar? Si yo saco más de lo que entra, definitivamente la especie se puede extinguir, puede desaparecer, puede entrar en una amenaza
realmente, biológica. Hay especies que están en amenaza de extinción y hay especies que están completamente extintas. Acá también me pregunta por amenazas a la biodiversidad. Ya la identificamos como elementos negativos. Entonces, ¿cuáles me hablan allí de aspectos negativos que pueden atentar contra la biodiversidad? La 2 y la 4. Correcto. ¿Por qué la 2 y por qué la 4? Porque aquí me hablan de tala. ¿Qué significa tala? Cortar árboles y eso acaba con los bosques. Y la 4 me habla de deforestación, que es lo mismo, son sinónimos. También estoy acabando con los bosques si yo los corto todos. Se puede afirmar que, vamos a ver, ¿el nicho es el árbol? No, nicho es la función que cumple el ser vivo. Y árbol sería el hábitat. Nicho ecológico son los árboles, igual lo mismo. Árbol es un lugar. El hábitat es el lugar donde hace su vida el ser vivo. Tampoco coinciden. Nicho son los árboles. Me vuelve a decir lo mismo. Me está hablando de la función que cumple en el ecosistema y el lugar. Me está mezclando dos conceptos. Y la D me dice el hábitat son los árboles. Correcto. El hábitat corresponde al lugar. Y el nicho a la función. ¿Y qué es la función? Si es herbívoro, si es depredador, si es productor, si es descomponedor. ¿Ok? ¿Estamos bien con los conceptos de nicho y hábitat? ¿Sí? Vamos a verlo, porque aquí me los vuelven a preguntar. ¿A qué se refiere el 1? Es común observarlo en los árboles de los parques nacionales. ¿Qué será eso? ¿Nicho o hábitat? Hola. Hello. Hábitat. Correcto. Y acá me dicen, los perezosos viven, se alimentan y se reproducen en el dosel del bosque. Son Nicho. herbívoros, son nichos. Entonces sería la C. La frase 1 se refiere al hábitat, el lugar donde hace su vida el organismo vivo. Y la segunda, a qué hace en ese ecosistema. En este caso, ellos comen solamente plantas. Ajá, en la 1 de las tortugas. Natalidad, la 1 me habla de natalidad. La 1 me habla de natalidad. No. ¿De qué me habla la 1? ¿De qué me habla la 1? ¿Qué le está pasando a esas tortuguitas? Mortalidad. Correcto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la opción que empieza con mortalidad? La C. Ah, sí. Si tuviera otra con mortalidad, entonces ahí me leo el 2. Y el 2 se refiere a que unas especies llegaron aquí a Costa Rica y empezaron a reproducirse y a crecer. O sea, nacieron y están creciendo. Entonces sí se refiere a natalidad. Vamos con la 12. Manglares del Pacífico. O sea, son especies que viven cerca del mar. ¿Y el agua del mar es dulce o salada? Salada. Salada. Entonces, ¿cuál es la opción? La C. Correcto. Agua salobre es agua salada, con mucha sal, salobre. Luz y temperatura adecuada. Y aquí dice Golfo de Nicoya, mar por todos lados, océano. En la 13, perdón.
¿Qué conceptos estamos viendo allí? Inmigración y natalidad. Correcto, porque ellos llegan a otro lugar y ahí se instalan y se forman como una colonia nueva de seres vivos en ese lugar nuevo donde llegan. Para ustedes yo soy inmigrante porque yo entré a su país, pero para Venezuela yo soy emigrante porque salí de mi país. In es llegar, salir, ¿ok? Acá, ¿qué pasa con los conejos y los linces? Según lo que dice el texto, dice una población abundante de conejos proporcionará alimento en cantidad para el lince y sus descendientes. A su vez, la población de linces aumentará, al igual que sus conductas predatorias con los conejos. Si hay más prácticas predatorias, se reducirá la población de conejos, lo cual permitirá la supervivencia y la reproducción de menos linces y se producirá una declinación en la población de linces en el futuro. ¿A qué se refiere? ¿A qué concepto se refiere esa información? La B, creo. Correcto. Si hay más conejos, los linces se quedan. Y si se acaban los conejos, los linces o se mueren o se van. Correcto. ¿Cuál es aquí la función exponencial? Mate. ¿Cuál es la curva que representa una función exponencial? La A. Correcto. Cuando dice color del cabello, si es claro, si es oscuro, color de los ojos, son factores que se ven. ¿Qué será? ¿Qué concepto será ese? Fenotipo. Correcto. Acá clave, 2N y N. ¿Cómo son las células 2N? Son somáticas, son las células que forman toda la piel, órganos. Y las N son células sexuales, óvulos y espermatozoides. Entonces, ¿cómo son esas células? ¿Cómo se clasifican ese tipo de células respectivamente? La C. Diploide y haploide. Correcto, diploide 2N, haploide N. De hecho, las células sexuales se unen para formar un ser completo, un individuo completo. Por eso es que las haploides o las células N tienen que complementarse para ahí completar también la información genética. Y esta había salido en un quiz, correcto. El uso de la biotecnología en farmacia y medicina. De hecho, todo el texto habla de fármacos, antibióticos y terapéuticas. Bueno, ya esa es la parte de medicina. Aquí vuelve a decir fármacos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Laboratorio, palabras clave. ¿Sí? ¿Sigo? Hola. Sí, profe. Sí. Vamos ahora con física. Dice que Guapiles queda 13 kilómetros al oeste. Oeste. Aquí está el oeste, para acá, para la izquierda. Y este muchachito ha caminado 4 kilómetros al oeste en 1 hora. Entonces, ¿cuál de esas afirmaciones coincide con el texto? La B. La B, correcto, se desplaza. Desplaza es un vector, desplazamiento. Y de paso me resaltan la dirección hacia el oeste. Correcto, muy bien. En la siguiente, él iba a 80 kilómetros por hora
ve un anuncio que están haciendo una construcción y disminuye a 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasó allí? Frenó, ¿verdad? ¿Y el freno es aceleración o desaceleración? Desaceleración. Ujú. Opción C. Este está bonito. A ver, ¿qué respondieron ustedes allí con toda la situación? Vanessa, Claudia y Aníbal se trasladan cada día a la escuela. Aníbal primero va por Claudia y luego pasan por Vanessa y luego van al colegio. Entonces, ¿Aníbal realizó un desplazamiento de 370 metros? No, porque el desplazamiento de Aníbal, ¿dónde empezó? Acá. ¿Y dónde terminó? Acá. ¿Cuánto fue el desplazamiento de Aníbal? A pesar de que él recorrió todo esto, acuérdense que el desplazamiento siempre es inicio y fin. ¿Cuál es el desplazamiento de Aníbal? En realidad, hola. 200 metros. Ajá. ¿Y cuánto se desplaza Claudia para la escuela? 50 y 120. Son 170. 170 es menor que 200. ¿Y cuánto se desplaza Vanessa? Solo 120. ¿Correcto? Entonces, Aníbal es quien realiza o hace o presenta el mayor desplazamiento. ¿Y Vanessa? Vanessa no se desplaza más que Claudia porque Claudia, acuérdense que no es 50, es completo hasta el colegio. Si fuera la D no es por eso, porque Claudia se desplaza realmente 170, que es mayor que lo que hace Vanessa. ¿Alguna pregunta? Vean que siempre, y es desde fijo que les van a poner a diferenciar los conceptos de desplazamiento, distancia, rapidez o velocidad. La pregunta puede ir orientada a cualquiera de esos 4. Vamos con la pregunta 4. Un día que Vanessa se enferma, Claudia decide ir a la casa de Aníbal y luego juntos al colegio, después de las clases, van a visitar a Vanessa. ¿Cuál de esas afirmaciones es correcta? ¿Qué respondieron ustedes allí? Yo puse la D. Correcto. Eso es lo único cierto de toda esa información. Ujú. En una demostración, un estudiante lanza un cohete casero, el mismo sube verticalmente hasta alcanzar la altura máxima y luego cae hasta el nivel del suelo por efecto de la gravedad. Cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba, ¿por qué empieza a caer? ¿Qué pasa para que empiece a caer? Llegó hasta arriba, hasta su altura máxima. ¿Qué le pasa allí? Antes de empezar a caer, ¿qué le pasa ahí instantáneamente? Su velocidad final es 0. Correcto, se detiene para empezar a caer. Recuerden que la aceleración vertical no es 0. La aceleración vertical es la gravedad y vale 9,8. Lo que disminuye, como decía en la presentación del resumen de física, lo que disminuye es la velocidad cuando el objeto sube y aumenta cuando el objeto baja. ¿Ok? Vean que es lo mismo. O sea, yo traté de hacer un resumen del tema, de cada tema. Entonces, acá me dice que se lanza, se deja caer. Si se deja caer, ¿con qué velocidad inicia el movimiento? Con 0. Y tarda 3,3 segundos en llegar al suelo y me preguntan la altura. Voy a escoger la fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Perdón si no me sale bien la A y me salió mejor. Por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad inicial? Porque se deja caer. 0. Entonces me queda nada más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Cuánto vale la aceleración vertical? 9,8. 9,8 por 3,3 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto da eso? Verifiquen si da eso.
Díganme. ¿Les dio? Sí, profe. Correcto. Multiplico 9,8 por 3,3 al cuadrado entre 2. De estas informaciones, ¿cuál es correcta? Vamos a ver, de A a B hay 150, no. De A a B hay 400. De A a C hay 500, no. De A a C hay 200. De A a D hay 600, no. De A a D hay 500. Entonces, ¿cuál sería la opción de respuesta? Si no es ni la A, ni la B, ni la D. ¿Cuál sería? La C. Correcto. No es ni la A, no es la B y no es la C. Porque Nicole dice que va de A hasta D. Recorre 500. Luego de A, bueno, después de A, va de A a B, que son 400. Retrocede al punto C. Son casi 200 metros, ¿sí? De A a B hay 350 porque está aquí en la mitad. Luego son 200, son 550 y después llega D. 550 y 350, 900 metros. Ya la verificamos. Pero puedo sacarlo por lo que no para responder lo que sí. En este caso, este chico el coreano levantó 56 kilogramos y el ucraniano levantó 105. ¿Cuál de esas afirmaciones es correcta? La B. La B. El competidor de Ucrania aplicó una fuerza mayor. Claro, tiene que levantar más masa, tiene que vencer más peso, si yo lo multiplico por 9,8. El peso que él tiene que vencer para poder levantar las pesas es de casi 1000 newton. Mientras que el chico de Corea, si yo multiplico 56 por 9,8, me da 600 algo, casi 700 newton. Entonces, más fuerza tuvo que aplicar el ucraniano, porque tenía que levantar mayor cantidad de masa. Acá es lo mismo del problema pasado, la misma fórmula. Ellos dejan caer las piedritas, aquí dejan caer velocidad inicial 0 y caen luego de 4,4 segundos. ¿Cuánto da esa altura? Sería 9,8 por 4,4 al cuadrado entre 2. La D. Sí, profe, la D. La D. Correcto. Muy bien. Excelente. Recuerden que en física también se usa aproximación. Entonces dice acá, Hanna Gabriels es una boxeadora costarricense de la categoría Superweighter que ha destacado por diversos triunfos a nivel internacional. Ha sido campeona mundial para la categoría que agrupa competidores de peso intermedio. Pero dice que las personas que están en esa categoría van de 66,7 kilogramos y menos de 69,9 kilogramos. Entonces, acá me parece que puede ayudarles la diferencia del concepto en inglés. Mass se refiere a masa y weight se refiere a peso. El peso es una fuerza. Lo que pasa es que cometemos el error, y ya eso está muy arraigado en nuestras culturas, de decir yo peso tanto. No, deberíamos decir mi masa es tanto, pero no lo decimos.
Y eso no lo vamos a corregir tan fácilmente. Y no vamos a andar por la vida diciéndole y explicándole a la gente qué masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, se expresa en kilogramos o unidades de masa y se mide con una balanza. Mientras que el peso es una fuerza, la fuerza con la que nos atrae nuestro campo gravitatorio y se mide con un dinamómetro, se expresa en newton. Entonces el peso se expresa en newtons y la masa se expresa en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que trae ese texto? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Está bien decir peso y responder kilogramos? La A. Correcto. Ahí se está usando de manera errónea el concepto peso. Ahí tuvieron que decir masa. Pero como les digo, ya eso está demasiado arraigado y no lo vamos a cambiar. Pero es importante tenerlo claro. Acá, ¿hacia dónde levanta él? ¿Hacia dónde va la fuerza que él aplica para levantar esas pesas? ¿Mm? Hacia arriba. ¿Correcto? A veces las respuestas son así de lógicas. ¿Ok? Acá me dice que el bloque se mueve con velocidad constante. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? ¿Tengo aceleración o no tengo aceleración? No. No hay. Y si no tengo aceleración, ¿cuál es la fuerza neta? ¿Cuánto vale? 0. Correcto. Excelente. Maravilloso. Vean que yo busco palabras claves, ¿ok? Este carrito también dice que va a velocidad constante. ¿Y qué será? Entonces, ¿qué le pasa a ese carrito? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La A, la fuerza neta es igual a 0. Siempre que la velocidad sea constante, la aceleración es 0 y por lo tanto, cuando voy a multiplicar masa por aceleración, cualquier masa que tenga por 0, 0. Correcto, la fuerza neta es 0. Muy bien. ¿Qué ley se aplica acá? Cuando el chico mueve el papelito y deja la botella intacta. ¿Qué ley se aplica allí? La botella está en reposo y va a quedar en reposo. En mi caso yo la tumbaría, entonces ya no quedaría en reposo, pero ahí sí, no se cae la botella. ¿Cuál será la ley de Newton que se aplica con ese experimento? Inercia. ¿Correcto? Eso es inercia. Ese truco de magia toma el principio científico de la primera ley de Newton. 800 metros norte, ¿vectorial o escalar? Vectorial. 3 kilos, no me dice Escalar. escalar. 5 kilómetros, no me dice para dónde, solo el número. Escalar. Ajá. 80 kilómetros por hora al este. Vectorial. 49.500 centímetros de agua. Escalar. Escalar. ¿Cuál es la respuesta entonces? 2 y 3 son escalares. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Asumo que no. Marcela y Camila son compañeras de colegio y están organizando una fiesta para su amigo Luis que cumple 17 años. Marcela camina 375 metros al norte para llegar a la casa de Camila. Cuentan con 15.500 colones para comprar la comida de la actividad que se realizará a las 6 p.m. Ellas caminan juntas 250 metros para llegar al supermercado donde compran los alimentos. Debido a que las bolsas pesaban alrededor de 95 newton, o sea, casi 10 kilos, para volver a casa de Marcela deciden tomar un taxi que viaja a 15 metros por segundo. ¿Cuáles son los vectores allí? La B.
La rapidez, no. Distancia y rapidez son escalares las dos. La D. Ajá, ¿dónde está la velocidad ahí? ¿Dónde está la velocidad? Dice 15 metros por segundo, pero ¿me dice dirección? ¿No es la C? Es la C. El desplazamiento está acá, donde dice 375 metros norte. Y el peso acá en las bolsas. El peso siempre va a ser una fuerza vertical hacia abajo. ¿Ok? Eso es una magnitud vectorial. ¿Sí? Acá, cuéntenme, ¿qué hacemos para caminar? ¿Cuál de esas 4 cosas se cumplen? ¿Cuál es la correcta cuando caminamos? La fricción va acá. ¿Es perpendicular? No, ella está paralela al suelo. ¿La normal es paralela al suelo? No, es perpendicular. La normal siempre forma 90 grados con la superficie. Y la normal nos impulsa hacia arriba. Y la fuerza representa el peso total de la persona. Peso no tiene relación con fricción. El peso está vertical y la fricción horizontal. Entonces, ¿qué pasa cuando caminamos? Que la fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza de fricción, porque si no vencemos la fuerza de fricción, no podemos movernos. Recuerden que la fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, para podernos mover, debemos vencer la fricción. De la fuerza que tenemos que aplicar tiene que siempre superar, perdón, a la fricción para poder realizar el movimiento. ¿Alguna pregunta con respecto a la 17? No. Ok. Dice, un grupo de amigos viaja en un automóvil a velocidad constante, pero de repente frenan ¡fux! Bruscamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál ley se aplica cuando uno frena bruscamente? ¿Será inercia? No. Si hubiese sido lento, sí es inercia. ¿Qué ley se aplica allí? La tercera. Correcto, acción y reacción. De hecho, ese es uno de los ejemplos que yo siempre pongo con tercera ley. ¿Cómo le fue en general en la práctica, chicos? Bien.